¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra edición estelar de Costa Rica Noticias. Les acompañan Eisel Chacón y Ana Marta Arce. Muy buenas noches, Eisel, ¿qué tal? Buenas noches, Ana Marta, muy bien, ¿usted? Muy bien, por dicha. Me alegro mucho. Gracias a ustedes que nos acompañan en sus hogares. Inmediatamente los invitamos a ver nuestros titulares. A eso de las 9:30 de la mañana de este martes, la rotonda de la Hispanidad fue objeto de presas y bloqueo de la vía. Esto debido a miles de estudiantes, docentes, Bueno, vamos a iniciar con las informaciones y es que estudiantes, profesores y rectores de las 5 universidades públicas del país marcharon hasta Casa Presidencial para pedirle al Ejecutivo respetar el FES y velar por la estabilidad de la educación superior pública. A eso de las 9:30 de la mañana de este martes, la rotonda de la Hispanidad fue objeto de presas y bloqueo de la vía. Esto debido a miles de estudiantes, docentes y administrativos de las 5 universidades públicas del país. Ellos afirman defender la autonomía de las universidades y el presupuesto que por ley les pertenece. Nosotros venimos a defender nuestro derecho, que es el derecho a la educación. La educación es un derecho por ley y nos están tratando de quitar ese derecho. Y hoy estoy acá porque verdaderamente es una situación preocupante. El TEC, bueno, mi carrera se vería muy afectada en el TEC y si yo no estudio esto, yo no sé qué hacer. O sea, si a mí me llegan a cerrar el TEC por cierre técnico, no sé qué voy a hacer. O sea, lo más probable es como que la gente que esté en la universidad pues se mantenga y demás, pero sí nos veríamos demasiado afectados. Los docentes por su parte señalan que la asignación específica propuesta por Hacienda de 70.000 millones de colones para inversión de capital a estos centros de educación superior vendría a afectar directamente y crearía inconvenientes para la estabilidad de las universidades. El artículo 84 y 85 de la Constitución dice que el FES es intocable. Hay un 70.000 millones de colones que se van a usar para infraestructura, que se puede usar el superávit, y en este momento lo están tomando del FES. ¿Eso qué significa? Pues que los estudiantes no van a tener becas, que se va a subir el precio de la universidad, que se van a recortar programas de investigación, programas de salud. O sea, es algo realmente muy grave. Los rectores insisten que la presidencia debe rectificar la distribución presupuestaria, si no incluso podrían incurrir en despidos. No es solamente por un asunto de naturaleza solo presupuestaria, que es lo que en estos momentos nos convoca en lo inmediato, porque es necesario reorganizar lo que es la asignación de esos recursos con el propósito de que no afecten la operación normal de las universidades del próximo año. Pero eso tiene que ubicarse dentro de un contexto más amplio, un contexto en el cual durante los últimos meses las universidades públicas, prácticamente diríamos que todo el estado de nuestro país ha sido atacado de una u otra manera. Si se diera esa clasificación estaríamos con muchas limitaciones para hacer contrataciones y efectivamente podría darse eso, pero esperamos que no lleguemos a esa situación. Yo soy muy optimista y confío en un ejercicio muy intenso de la voluntad del señor presidente de la República para que encontremos una solución. La multitudinaria marcha llegó a Casa Presidencial a las 10:30 de la mañana, en donde fueron recibidos por decenas de policías que vigilaban todas las entradas de Casa Presidencial e impedían el ingreso directo al recinto. Los rectores y miembros de los diversos grupos estudiantiles fueron recibidos en la entrada de la presidencia por el viceministro Juan Alfaro y posteriormente mantuvieron una reunión con el presidente Carlos Alvarado. El
rector de la Universidad Técnica Nacional asegura que los privilegios salariales de las universidades públicas deben terminar. Por su parte, los jerarcas de la UCR y la UNED afirman que ya se ha venido haciendo recortes en materia de remuneraciones. Siendo presidente de ONARE, dije unas declaraciones públicas muy claras señalando que en las condiciones políticas que vivía el mundo, que vivía el país, o las universidades acababan con los privilegios o los privilegios acababan con la autonomía. Así lo dije con esas 5 palabras, o 6 palabras. Estas fueron las palabras del rector de la Universidad Técnica Nacional, Marcelo Prieto, en la comparecencia de la Asamblea Legislativa, en donde se le interrogó sobre el FES y las inversiones de las universidades públicas. Prieto, por ejemplo, criticó la convención colectiva de la Universidad Nacional, la cual por estatuto no se puede renegociar. Lo que ocurre es que usted no puede, ustedes señores diputados, ni nosotros los costarricenses podemos esperar que en 3 o 4 años se eliminen 70 años de conversiones colectivas de la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, ¿verdad? Evidentemente hay una serie de distorsiones que tienen una larguísima trayectoria y que hay que buscar los mecanismos legales para ajustarlas. El rector de la UNA, por ejemplo, don Alberto Salón, se vio obligado a meter un recurso de inconstitucionalidad en contra de una cláusula de la convención colectiva. Imagínense ustedes que dice que la convención colectiva no la puede denunciar ninguna de las 2 partes. Para los rectores de la UNED y de la UCR, ya se ha venido trabajando en la reducción de privilegios salariales. Todas probablemente tienen algún tipo de exceso, como lo puede tener cualquier otra institución pública de Costa Rica, no solamente en las universidades. En las universidades hemos venido haciendo diferentes esfuerzos, tomando medidas con el propósito de hacer el mejor uso posible de los recursos que nos da el pueblo de Costa Rica para cumplir ese papel fundamental que tenemos en el desarrollo de nuestro país. Hemos hecho en las universidades públicas un esfuerzo muy grande. Solo la Universidad de Costa Rica ha tomado alrededor de 24 diferentes medidas para la contención del gasto. La Universidad de Costa Rica es una institución sostenible, pero efectivamente nosotros tenemos que tomar medidas que sean razonables y que sean sostenibles a lo largo del tiempo. En su alocución ante los legisladores, Prieto también manifestó su apoyo en que se redistribuyan recursos del FES e incluso en que se eliminen pluses salariales como la antigüedad para los empleados universitarios. Y un grupo de personas mantiene cerrado el paso por la entrada principal a Heredia desde la semana pasada. Para algunos abogados, la Sala Constitucional había resuelto que se debe garantizar el paso regulado. De acuerdo con el abogado y ex juez Egual Acuña, las autoridades tienen la obligación de garantizar el paso por las carreteras y que no se mantengan bloqueadas por completo. La Sala Cuarta resolvió el pasado 14 de agosto con las manifestaciones de los camioneros en Pérez Celedón y en la Ruta 32 que la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito debían tomar medidas para levantar los bloqueos de manera proporcional. Los magistrados concluyeron que los manifestantes excedieron en el ejercicio de su derecho de manifestación y de reunión y que las autoridades debieron tomar medidas tanto proporcionadas como efectivas para restablecer la circulación. Por eso se condenó al Estado al pago de los daños y perjuicios. La Sala Constitucional dispuso, específicamente en el caso del bloqueo en Pérez Celedón, es que el gobierno tiene la obligación, el Poder Ejecutivo tiene la obligación de garantizar el libre tránsito al resto de los ciudadanos. Aquí hay un tema de coexistencia de garantías constitucionales, el derecho a la manifestación que tienen los ciudadanos y el derecho al libre tránsito que también lo tienen. Entonces el gobierno tiene que buscar el equilibrio que permita que se manifiesten aquellos que así lo desean sin obstaculizar el libre tránsito, sobre todo en vías principales. Tras una reunión de 6 horas, el gobierno acuerda respetar el presupuesto de las universidades públicas. Este acuerdo se tomó sin la participación de la ministra de Hacienda, quien tenía otro criterio. Luego de 6 horas de reunión con los rectores de las universidades públicas, el gobierno cedió a la solicitud de las mismas. Según manifestó el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, se firmó un acuerdo en el que se respetará la autonomía de las universidades, es decir, que no se redireccionará los 70.000 millones de colones del Fondo Especial para la Educación Superior para el gasto de otras instituciones públicas, tal y como lo había planteado el Ministerio de Hacienda. Precisamente de este encuentro no participó la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar. Morales indicó que ya los acuerdos están planteados y que no se requería la jerarca en el encuentro.
La no participación hoy del Ministerio de Hacienda en nada pues afecta los acuerdos que aquí se han alcanzado. En la Asamblea Legislativa el trámite de conocimiento y aprobación del presupuesto para el año 2020 continuará. El acuerdo además contempla la firma de un decreto ejecutivo que se dio este mismo martes para ampliar la conformación de la comisión de enlace entre las instituciones de educación superior, los poderes del Estado y las instituciones autónomas e incluir la participación de estudiantes como resultado de las diferentes gestiones del movimiento estudiantil. De que tenemos que tomar medidas y las hemos tomado con conciencia y con consecuencia. De que tenemos que revisar nuestras condiciones presupuestarias, nuestros egresos, tenemos que revisar nuestros regímenes de administración de salarios, entre muchas otras cosas, para asegurar nuestra sostenibilidad presupuestaria. Nos comprometemos como federaciones y como movimiento estudiantil a ser críticos a la forma en la que se invierten nuestros recursos a nivel interno, siempre en el marco de nuestra autonomía. Estas son parte de las demandas que se han dado a lo largo de esta semana. Es importante tomar en cuenta que es fundamental la protesta social y este tipo de movimientos para poder crear una sociedad que sea más democrática y justa con los diferentes sectores que se ven involucrados. Andrea Chacón, representante de la Federación de las Universidades Públicas, manifestó que ahora queda a decisión de cada organización estudiantil si continúan o no con las manifestaciones. Siempre en temas de educación, CONAPE sostiene que su presupuesto debe ser para carreras que tienen mercado en el país. Carreras de salud como medicina, farmacia y terapia física no tienen financiamiento en CONAPE desde el pasado 31 de enero por su alto costo y poca demanda laboral, mientras que sociología, historia y artes, entre otras, no tienen solicitudes de préstamos de los estudiantes. Y es que el Consejo Nacional de Préstamos, CONAPE, decidió no presupuestar en 36 profesiones con el fin de fortalecer las que sí tienen mercado en el país, como las de ciencia y tecnología. Aquí está el Banco de Costa Rica, lo que nos preguntaban, el Banco de Costa Rica a partir del 2016 cambió la metodología de aportar al banco, pese a que la ley orgánica dice que son el 5% de las utilidades netas. El Banco de Costa Rica ahora lo hace sobre conglomerado, solo ellos lo hacen, entonces nos quedaron debiendo en el 2016 493.561 millones en el 2017, eso está en sede judicial. CONAPE hizo la gestión administrativa, no le pagaron, tuvo que ir a la sede judicial y está en proceso de, y ahorita lo que tenemos es la del 2018, que son los 625.000 millones, que es lo que, parte que nos tiene aquí, el banco que nos debe es el Banco de Costa Rica, en una cuenta por cobrar de 625 millones que a la fecha no ha cancelado. El jerarca de esta entidad recalcó en la Comisión de Juventud que la ley señala que el 50% del presupuesto debe ser asignado a personas que viven en las zonas rurales. Avales está establecido para dos sectores específicos. Para las personas indígenas, tienen acceso 100% directo. CONAPE no se quedó ahí, CONAPE fue a la montaña. Lástima que no nos dio tiempo, traemos un video para ver donde CONAPE fue allá, porque allá no tienen internet. Las personas con el IMAS, CONAPE no tiene trabajadores sociales, ahora que hablamos de trabajadores sociales, entonces tiene que hacer estudios de pobreza. Con 77 empleados no tenemos un solo trabajador social. Tuvimos que hacer un convenio con el IMAS, con Cinerube, que es una plataforma de información, donde nos dice la ficha de inclusión social, nos dice quién es pobre, quién es no, y con base a eso nosotros asignamos. Tenemos presupuestados 1.125 millones para colocar en el fondo de avales en este próximo año, y podemos beneficiar a unas 350 personas aproximadamente. En sus 42 años, CONAPE ha financiado a 126.229 estudiantes y en la actualidad, de cada 100 colones, ha colocado 92. 8 de la noche con 16 minutos. Hacemos una pausa comercial y enseguida volvemos con más de Costa Rica Noticias. Siete personas detenidas por supuestos actos de terrorismo al colocar bombas en la asamblea, medios de comunicación y amenazas en redes sociales.
Al que roba combustible no le importa nada. No le importa a usted ni el ambiente. El robo de combustible es peligroso. Pone en riesgo a las personas y sus bienes. Los daños al poliducto generan fugas y derrames que se filtran a ríos cercanos, contaminando las aguas y los suelos. El combustible y los vapores que se liberan durante un derrame pueden afectar comunidades enteras y ocasionar incluso incendios y explosiones. Al que roba combustible no le importa nada, pero sabemos que a usted sí. Denúncielo. Adiós estrés. Ni un día más sufriendo. No más. No más. Hasta nunca intereses altos. Córtelas usted también. Y solicite una tarjeta de crédito del Banco Popular, que le compra los saldos de otras tarjetas y líneas de crédito, con intereses bajísimos y hasta 60 meses para pagar. Solicítela hoy llamando al 800-257-0422. Banco Popular, 50 años trabajando por su bienestar. Hey, ¿sabes en qué está la Compañía Nacional de Fuerza y Luz? Automatiza sus plantas de generación, moderniza su red de distribución, es pionera en integrar aplicaciones para el control de la calidad de la energía, es precursora en el uso de sistemas informáticos para identificar averías, carbono neutral por 5º año consecutivo, 100% de sus procesos certificados en normas internacionales, sustituye más de 113,000 sistemas de medición convencional por medidores inteligentes. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz está innovando con tecnología de punta para beneficio de sus clientes. Porque la energía nos conecta con el futuro. ¿Cuántos valores puedes encontrar en 30 segundos? ¡Buenos días! Buenos días, niños. Ya está el desayuno. ¿Cómo amanecieron, chicos? Gracias. Gracias. Los valores nos unen. Compartilos. Consultas al 1147. Denuncias al 911. PANI. Mañana no tengo que trabajar. Voy a aprovechar todo el día para estudiar para el examen de noche. Vea que nos tenemos que graduar juntas. Fijo. Hey, Jimmy, ¿cómo va todo con Diego? Ay, no, todo bien. Solo que es que me da un toque de miedo quedar embarazada ahorita. ¿Qué debería hacer? Todas las mujeres tenemos derecho a recibir información para elegir un método anticonceptivo. Lo mejor que puedo hacer es ir a Levice y consultar. Tu cuerpo, tu decisión. INAMU, camino con vos. Para promover un cambio hacia la agroecología, para el mejoramiento físico, químico y biológico del suelo, para mejorar la nutrición de nuestras familias. Soy Henry Guerrero. Hice crecer mi biofábrica de abonos orgánicos en Zarcero gracias al financiamiento de Banca para el Desarrollo. Para fomentar la transformación productiva, para fortalecer la competitividad. Banca para el Desarrollo. Financiamos y apoyamos proyectos con acompañamiento del INA. Contacte nuestros operadores financieros acreditados. 1 minuto y listo. Es lo que necesita para actualizar sus datos en Popular Pensiones. Visite www.popularpensiones.fi.cr y complete el formulario. Así recibirá el estado de cuenta de su FCL y de su fondo de pensión. Verifique los movimientos de estos fondos y cuide el fruto de su trabajo. Además, contamos con otras formas de hacerlo. Popular Pensiones. Excelencia en servicio. Banco de Costa Rica te trae el tipo de cambio. ¿Cuál es el tipo de cambio de dólar para mañana miércoles? Ahí lo tenemos en pantalla. La compra estará en 577 colones con 82 céntimos, mientras que la venta en 585 colones con 88 céntimos. El tipo de cambio fue presentado gracias al Banco de Costa Rica. En nuestro país existen 750,000 adolescentes. Por esa razón, la Caja Costarricense de Seguro Social hace esfuerzos por dar una mejor atención y más integral a esta población. La idea es prevenir enfermedades más comunes en ellos, como la depresión, las enfermedades de transmisión sexual y los accidentes de tránsito. Una cultura de prevención con los adolescentes es lo que está desarrollando la Caja Costarricense de Seguro Social con su programa de atención integral. En el país existen 750,000 adolescentes, es decir, cerca de un 36% de la población, y esto hace que los programas vayan dirigidos a la prevención. Nosotros el día de hoy estamos en la conmemoración del Día del Trabajador de la Caja y las autoridades institucionales reconocen que en la institución llevamos 30 años, o sea, se está cumpliendo el 30 aniversario del programa de atención integral al adolescente.
Han sido 3 décadas en las cuales se ha ido avanzando en diferentes pasos, ¿verdad? Y en este momento lo que se está abordando, el gran cambio que se está teniendo, es que se están presentando las experiencias exitosas que se han desarrollado en el primer año de la política institucional de atención integral al adolescente. Las situaciones que más aquejan a los adolescentes son enfermedades como las de transmisión sexual, también la depresión que lleva al suicidio, además de los accidentes de tránsito y la desintegración familiar. La adolescencia comprende la edad desde los 13 hasta los 19 años y según autoridades de salud de Punta Arenas, ellos atienden los jueves con un equipo de médicos y enfermeras específicamente para ellos. Tenemos esta consulta abierta los días jueves, es una consulta específica para con ellos y entonces abordamos todos los adolescentes del área de salud de Punta Arenas Centro. También nosotros, al ser un área de salud tipo 2, que atendemos lo que es la red de servicios, atendemos Jicaral, Cóbano, Paquera, Chomes, Monteverde, Chacarita, Barranca y Esparza, que pueden ser atendidos en el área de salud, porque es un área de salud que tiene también especializada. Entonces se trabaja con rayos X, con lo que es farmacia, laboratorio, terapia física, nutrición, y tenemos un ginecólogo que viene a hacer la atención los días lunes. Entonces seguí los días jueves cuando están los adolescentes. Promover el ejercicio, los buenos hábitos alimenticios y las buenas relaciones interpersonales son parte del programa para adolescentes que ya cumple un año en su funcionamiento. El OIJ detuvo este martes a 6 personas vinculadas con amenazas y con la bomba que colocaron en Canal 7 y en la oficina de una diputada. Los hechos ocurrieron el 26 de junio en la oficina de la diputada Zoila Rosa Bolio y el 27 de julio afuera de Canal 7. Una bomba casera fue detonada. En el caso del Canal 7 quedaron captados por una cámara al menos 3 personas que la colocaron. Además, el 14 de septiembre detuvieron a uno de los implicados cuando al parecer transportaba varios artefactos explosivos. Tras la investigación, el OIJ detuvo a 6 personas a quien los vincula directamente con estos acontecimientos. Este grupo tiene una afinidad ideológica que se orienta a la necesidad de provocar desestabilización en el gobierno que esté de turno. No hay, digamos, una dirección relacionada con un partido político en particular, sino lo que pretende es generar una especie de conmoción generalizada. En los allanamientos, la policía encontró pólvora, nitrato de potasio, extintores similares a los de las bombas. Entre los detenidos está además una profesora que por medio de redes sociales había amenazado al presidente de la República y medios de comunicación. Ahora ellos podrían ser encontrados culpables de los delitos de incendio o explosión, fabricación o tenencia de artefactos explosivos y apoyo o servicios para el terrorismo. Las 7 personas que en este momento están detenidas están siendo, se les van a atribuir 3 tipos de delitos. A 5 de ellas, el delito de incendio o explosión, que inclusive tiene penas de 5 a 10 años y si se determina que fue cometido en su forma agravada de hasta 20 años de prisión. El delito de fabricación o tenencia de materiales explosivos, que es un delito que se sanciona con penas de prisión de 4 a 8 años. Y a la señora de apellidos Fernández Castro se le atribuye el delito de apoyo y servicios para el terrorismo, que es un delito que está sancionado con 6 años de prisión y hasta 10. Ahora la Fiscalía deberá explicar a los jueces cómo llegaron a la hipótesis de vincularlos con estos hechos, y a eso se le suman los elementos decomisados en los allanamientos realizados este martes. La defensa del ex sacerdote Mauricio Víquez plantea la posibilidad de recurrir a un amparo en México para evitar la extradición. La Fiscalía General y el abogado de él en Costa Rica aún no han sido notificados de la resolución de confirmar su extradición al país. La extradición del ex sacerdote Mauricio Víquez parece que está confirmada, según explicó el abogado de los 4 denunciantes. Estamos informados de una fuente fidedigna de la resolución que se dictó ayer en la Ciudad de México, en Reclusorio Sur, precisamente donde se llevó a cabo este evento, donde la jueza que resuelve y conoce el caso aceptó el proceso de extradición, desechando todos los temas de prescripción y otros argumentos dados por los abogados mexicanos y los abogados ticos del padre Víquez que fueron y viajaron a México a presentar su posición.
Sin embargo, el abogado de Víquez aseguró este martes que él todavía no ha sido formalmente notificado. Lo que sí dejó claro es que analiza la posibilidad de plantear un amparo en México contra la extradición. Hay que comprender que esta resolución no tiene fase recursiva, no hay un recurso de apelación, pero sí cabe la posibilidad de un amparo. Es la vía que tendríamos en el caso de que se considere que se vulneró algún derecho de carácter constitucional con la situación en México. Nosotros presentaríamos un amparo para hacer valer esos derechos. Es la posibilidad que tenemos. La fiscala general Emilia Navas también dijo este martes en horas de la mañana que aún ellos tampoco habían sido notificados oficialmente. Sin embargo, señaló que todavía el proceso puede tardarse al menos 2 meses. El procedimiento sí es diferente al que tenemos en Costa Rica y tiene incluso las determinadas etapas en el proceso nombres diferentes, pero en sí es el derecho de la persona, del señor Víquez, a recurrir la decisión de una primera jueza que conoció en primera instancia el caso. Entonces hay que ver qué tipo de ejercicio de defensa técnica hace su defensor para establecer si la decisión de esta señora, cualquiera que sea, porque como les digo todavía no la conocemos, va a ser recurrida o no por parte de él. El ex sacerdote lo acusan de 4 delitos de abuso sexual contra 4 hombres cuando eran menores de edad. Ya cuenta con dictamen afirmativo de mayoría el proyecto de ley para regular las comisiones por el uso de datáfonos. Además, las transmisiones de las sesiones legislativas vuelven a Costa Rica Radio del CINAR. Esto según un contrato aprobado este martes por el Directorio Legislativo. El día de hoy el Directorio Legislativo adjudicó a Costa Rica Radio del CINAR las transmisiones en el dial 101.5 frecuencia modulada de las sesiones ordinarias y extraordinarias del plenario y las comisiones legislativas con potestad plena que se realizan los días miércoles luego de la sesión del plenario. Miembros del Directorio Legislativo destacaron que de esta forma se pone a disposición de la ciudadanía una opción adicional de divulgación del quehacer parlamentario y se une a otros medios con que cuenta el primer poder de la República, como la televisión por cable, el portal legislativo y las redes sociales. Y la Comisión Legislativa de Asuntos Económicos dictaminó en forma positiva el proyecto de ley para disminuir el cobro de comisiones que hacen los bancos por el uso de datáfonos a los comercios y servicios públicos. Entre otros, el objetivo es establecer un marco normativo para regular los porcentajes que se cobran. Establece que las comisiones serán determinadas y revisadas cada año por el Banco Central. El ente emisor tendrá la potestad de imponer sanciones a las entidades bancarias que no se ajusten a las regulaciones. Compete al Banco Central a través de un estudio técnico realizar la fijación de los parámetros que van a regir en adelante. Estamos hablando de transacciones cercanas a los 6.8 billones de colones anuales, lo que implica a un promedio de 3.5, una tasa de 3.5%, alrededor de 238.000 millones de colones en comisiones. El proyecto pasará al trámite del plenario legislativo. Y las primeras 4 esferas precolombinas que pertenecen al Museo Nacional y que fueron prestadas a la Asamblea Legislativa llegaron este día al nuevo edificio del Congreso. Con un cuidadoso procedimiento fueron ubicadas en grúa e ingresadas por la parte superior del edificio hasta colocarlas en los pedestales especiales ubicados en el patio central del inmueble, el cual mide 1.000 metros cuadrados, donde todos los costarricenses podrán observarlas. Diseñaron unas pequeñas bases en donde van a ser colocadas para ser vistas por todo el país, porque ese edificio va a tener acceso desde diferentes partes del edificio sin necesidad de hacer ingreso. Tiene una especie de balcones en donde la gente podrá observarlas y creemos que esa es una oportunidad bellísima para que el país pueda apreciarlas. Estas primeras esferas trasladadas son únicas en el mundo y declaradas símbolo nacional desde el año 2014. Las esferas provienen del Valle de Diquís en Osa. El traslado de 4 de las 7 esferas desde Pavas al nuevo edificio en Cuesta de Moras se efectuó bajo la supervisión del Museo Nacional y utilizando un camión del Instituto Costarricense de Electricidad.
Para su protección y la de terceros, el Instituto Nacional de Seguros formalizó pólizas con múltiples coberturas por 100 millones de colones y otra por 200 millones de colones. Hacemos una nueva pausa y enseguida regresamos con más información. Las fracciones legislativas podrían retomar el proyecto de reforma al Código Municipal que permitiría a los alcaldes hacer recortes de personal. Número 800. Sorpresa. Hay 1000 razones para querer un BN rapidito. Sea cual sea la suya, solicítelo hoy y participe por uno de los 15 premios de 300,000 colones. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Situación de peligro. ¡Cuidado! Cuando transites como peatón, es mejor usar dispositivos electrónicos para estar alerta. Tienes que parar y mirar a ambos lados 3 veces. Y siempre guardar la máxima distancia de la línea del tren. Compartí este consejo con tus amigos. Misión cumplida. Hagámonos visibles y prevengamos accidentes. Un mensaje de Brigada Vial y COSEB. 911, ¿cuál es su emergencia? Muchacha, necesito una ambulancia. Mi nieto se cayó de las gradas. Sí, señora, por favor mantenga la calma. ¿El menor está consciente o inconsciente? Está consciente y está sangrando. Por favor, no mueva al menor. Indíqueme la dirección exacta, si es tan amable. Cuando nos llame, escuche y responda nuestras preguntas. Todas son importantes para que las instituciones de emergencia le brinden un mejor servicio. 911. Los segundos son vitales. Adiós estrés. Ni un día más sufriendo. No más. No más. Hasta nunca intereses altos. Córtelas usted también y solicite una tarjeta de crédito del Banco Popular que le compra los saldos de otras tarjetas y líneas de crédito con intereses bajísimos y hasta 60 meses para pagar. Solicítela hoy llamando al 800-257-0422. Banco Popular, 50 años trabajando por su bienestar. ¿Cuántos valores puedes encontrar en 30 segundos? ¡Vamos a jugar! ¡Vengan a la actividad! Los valores nos unen. Compartilos. Consultas al 1147. Denuncias al 911. PANI. Como todo papá, en la casa hablamos. Es complicado. Pues yo casi lloro también. Fue un shock tremendo. Angustia, siempre. He terminado llevándome el cable del Wii o del PlayStation. Más perdidos que el chiquito de la Llorona. Un abrazo, un beso. Sin importar la edad, siempre te van a necesitar. Seguilos acompañando en su camino. Un mensaje de IAFA. Popular Pensiones te presenta la tasa básica pasiva. ¿Cuál es el valor de la tasa básica pasiva para este martes? Según el Banco Central, se mantiene en 5.55%. Popular Pensiones te presentó la tasa básica pasiva. Empresa Plástica apuesta a reciclar estos productos para generar empleos, mientras que los consumidores aseguran que hace falta educación y políticas públicas en la materia. Debe crearse una cultura de educación en cuanto al uso mesurado del plástico. El plástico no puede eliminarse del todo. Este material se puede compostar o bien reciclar. Estas son parte de las conclusiones a las que esta mañana representantes de la Cámara del Plástico y Consumidores de Costa Rica llegaron en la discusión de la revista. Según Angie Ramírez, vocera de la Cámara del Plástico, ellos apuntan al reciclaje de este material y que esto a su vez genere empleos a todos aquellos que por la disminución del uso de plástico han quedado sin trabajo. Realmente nosotros creemos que tenemos parte de la solución, es decir, nosotros tenemos el conocimiento técnico del plástico, los diferentes tipos de plástico, cómo se reciclan, cómo no se reciclan. Esto es importante porque es parte de la solución. Alan Hernández ya labora en una compañía dedicada al reciclaje del plástico y asegura que la alternativa ha sido beneficiosa, pues lo que en muchos casos va a la basura, ellos lo reutilizan para hacer otros productos.
Para nosotros es muy importante esta labor que realizamos por todo lo que la rodea básicamente, empezando porque tratamos todo el desperdicio, la famosa bolsa de único uso o de primer uso que ahora le están dando guerra. Todas esas bolsas son recicladas aquí en nuestra planta. Eric Ulate, presidente de Consumidores Libres de Costa Rica, dijo que se necesita que el gobierno y los proyectos legislativos que avanzan sobre esta regulación al plástico de un solo uso, como el de Erwin Macís, que ya está en proceso de mociones, así como el de Paola Vega, contemplen una fase de educación a la población, pues actualmente se está dando un proceso rebote, ya que al no dar bolsas en los supermercados, la gente compra para depositar la basura. También impuestos todavía se encarece más el producto para el consumidor en momentos en los cuales los consumidores no disponemos de un sobrante en el presupuesto familiar como para poder invertir en este tipo de productos que al final de cuentas significan un peso fuerte en la economía familiar, sobre todo si no tenemos claro que ese esfuerzo que vayan a realizar las familias va a tener un premio para la naturaleza precisamente por el tema del desecho. Álvaro Zagoda, abogado ambientalista, dijo que el país está falto de medidas urgentes y no solo proyectos legislativos, pues cada día llegan a los ríos y mares 440 toneladas de plástico. Creo que mucha gente se resiste, no ha entendido cómo se maneja la dinámica de ese principio, y es que precisamente las personas que están trayendo cualquier tipo de material tienen que ver cómo maneja sus residuos desde que los fabrica hasta el final. Esto desde hace muchísimos años, pero parece que el sector de la empresa plástica están como nuevos, están diciéndose vamos a perder fuentes de trabajo, etcétera. En el proyecto que avanza en la Comisión de Ambiente no se prohibió del todo el uso de plástico, sino que se reguló y las vajillas sí quedaron prohibidas. 8:38 de la noche, vamos a hacer una nueva pausa, pero ya regresamos con más. Quédese porque al volver nuestros compañeros de deportes Gerardo Coto y Andrea Zamora vendrán con una entrevista especial. Ya casi viene. En la sección deportiva habrá entrevista con representantes del grupo opositor que han presentado una apelación con respecto a la legalidad de la asamblea en la cual Rodolfo Villalobos fue reelecto presidente de la Fede Fútbol. Está buenísimo. Pensá en el agua. Ay, qué lindo está quedando. Pensá en el agua. Si pensás en el agua, la vas a cuidar todos los días. Separa los restos de comida y aceites adecuadamente. No tires toallas o papel higiénico al sanitario y utiliza productos ecológicos. Cuidemos cada gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y alcantarillados. Nadie quiere ser timado ni perder el dinero que tanto le ha costado obtener. Por eso, para evitar ser víctima del phishing y que los delincuentes no roben su clave o información valiosa, se debe seguir los siguientes consejos básicos para el manejo del equipo informático. Por ejemplo, se requiere mantener actualizado el sistema operativo, aplicar las actualizaciones y recomendaciones del proveedor, contar con software antivirus y anti-spyware, y además activar las funcionalidades de seguridad del sistema operativo, como el firewall personal. Se recomienda eliminar correos sospechosos o que no conoce su procedencia y sospechar de direcciones numéricas o vínculos que le generen duda. Se aconseja no reutilizar las claves de sitios de banca electrónica en otros servicios como redes sociales y también no exponerse a los Wi-Fi públicos donde ingresa cualquiera. Las transacciones financieras deben realizarse solo en sitios seguros. Si se visita un café internet, debe asegurarse que tenga los requerimientos necesarios. Cabe recordar que el Banco Nacional tiene en sus agencias equipos con la seguridad adecuada para el uso de Internet Banking. Importante tomar en cuenta estos consejos en el uso de computadoras, tanto si está en el hogar como en el trabajo. Si va a desechar el equipo, sea una PC portátil o un disco duro, debe buscarse una aplicación de borrado seguro.
Para impedir el acceso a la información, debe cuidarse de ingresar información confidencial en dispositivos como USB o llave malla, pues son fáciles de perder. Utilizar contraseñas robustas difíciles de adivinar por otras personas y nunca dejarlas a la vista, y no usar las mismas claves personales para las de la empresa. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Trato de hacerle entender de que eso no es correcto. Ya primero un colerón, y ahí me enojo y grito. Ya crecieron, pero aún te necesitan. Seguilos acompañando en su camino. Un mensaje de IAFA. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la sección de deportes de este día 22, aquí en Costa Rica Noticias. Y esta noche, pues hoy tenemos la posibilidad de conversar nuevamente, como lo hicimos hace un par de semanas, con Noel Campos, que ha sido prácticamente designado por el grupo que encabeza don Jorge Hidalgo, quien, recordarán ustedes, hace aproximadamente 2 meses se postuló como candidato a la presidencia de la Federación Costarricense de Fútbol. Vamos a hablar con Noel de lo que ha sucedido desde el momento en que él vino hasta este instante, porque han sucedido una serie de cosas que creemos relevantes dar a conocer. Al mismo tiempo, antes de presentar a Andrea Zamora, que me acompaña, y a Noel Campos, decirles que bueno, que se hicieron las gestiones también para contar con una versión o con alguien de la Federación Costarricense de Fútbol que nos acompañara o que nos diera por lo menos algún detalle o algo que pudiera también alimentar esta conversación. Sin embargo, en la Federación han hecho tácitamente y han hablado explícitamente que de momento el tema no es agenda de la Fede Fútbol, así que tenemos la versión de Noel Campos, que, como les repito, es la versión del grupo que lidera don Jorge Hidalgo. Andrea, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Gerardo, buenas noches, Noel, y muchas gracias por acompañarnos para darnos una claridad de cuál es el proceso que se arrancó ya en días pasados con respecto al tema de la legalidad de la asamblea en la cual Rodolfo Villalobos pues es reelecto presidente de la Federación de Fútbol. Muy buenas noches, Andrea, Gerardo, Coto Covers, Andrea Zamora. Un gusto esta noche estar con todos los televidentes de Canal 13 y en el Facebook Live de Costa Rica Noticias, Noticias Costa Rica. Es un gusto compartir esta noche, sí. Este es un tema muy importante, un tema de mucha responsabilidad, porque envuelve al fútbol nacional, en este caso al ente máximo que es la Federación de Fútbol de Costa Rica. El 23 de agosto pasado se llevó la asamblea ordinaria para elegir al nuevo comité ejecutivo. Esta asamblea era diferente porque precisamente uno de los puntos, cada 4 años, era elegir al comité ejecutivo. Entonces, 60 días antes se convoca a esta asamblea y el comité ejecutivo, que en ese caso yo pertenecía, porque mi función terminó a partir del 1 de septiembre, era nombrar una comisión electoral. Esta comisión electoral fue conformada por los miembros fiscales, los órganos, los fiscales, que son un órgano, y bueno, se debió haber hecho un reglamento de elecciones, un reglamento electivo para las elecciones, reglamento que no se hizo, desafortunadamente, ¿verdad? Entonces pienso que esos fueron los primeros errores. Y luego, bueno, se recibieron todas las candidaturas, se llegó a la elección y ese día algunos asambleístas que iban a votar se dieron la tarea de ir al registro público, sección de personas jurídicas, y se encontraron minutos más, minutos menos, entre las 9 y las 10 de la mañana, que algunos asambleístas que iban a estar en ese día en la asamblea tenían la personería vencida. La personería que los hacía representar como asambleístas a los clubes que representaban estaban vencidas. Entonces, cuando la asamblea inició en segunda convocatoria a la 1:30 de la tarde, la primera moción que hicieron algunos asambleístas legitimados para votar es revisar el padrón electoral, revisar cómo los miembros que estaban ahí presentes tenían la legitimidad o la capacidad jurídica para votar. Entonces entró a discutir sobre el tema y expresaron y presentaron las pruebas necesarias para decir que al menos 3 clubes o 3 miembros que iban a votar en ese momento presentes, que habían firmado el acta de presentación, tenían la personería vencida.
Así las cosas, la Comisión Electoral, compuesta por los fiscales, emitieron un criterio jurídico que también lo expusieron a la Asamblea y hubo una votación de 18. Entre estos 18 estaban los mismos 3 que tenían la personería vencida. Entonces se continuó con la Asamblea. Después de una gran discusión que hubo sobre el tema, se habló de que se incorporó por parte de los fiscales o la Comisión Electoral al Código de Comercio. Tenemos que entender muy bien que la federación está constituida e inscrita en el Registro Público, sección Personas Jurídicas, sección Asociaciones. Y de hecho el artículo 1 del Pacto Constitutivo, de los estatutos de la federación, habla de que se regirá por la ley de asociaciones, la ley 218, y la ley del ICOER, la 7800. Ahí se continuó con la Asamblea y posteriormente inclusive se dio un receso de 10 minutos donde digamos los dos bandos que habían, ¿verdad? Porque prácticamente habían dos bandos, se salieron y luego nadie llamó al grupo, digamos, que es liderado por don Jorge Hidalgo, y el otro grupo entró, mocionó para que no se leyeran los estados financieros y se dieran por aprobados, y así votaron. Sorpresa para el otro grupo cuando ingresa y se dan cuenta que ya se dieron por leído los estados financieros, se dieron por aprobados, leídos y listo, ¿verdad? Y luego se entró a la votación en donde don Jorge Hidalgo obtuvo 14 votos y Rodolfo Villalobos obtuvo 18 votos. Ok, Noel, hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien, sí. Eso es una reseña de lo que sucedió. Es correcto, eso fue lo que a grandes rasgos. Y otros detalles más, pero sí, no los vamos a mencionar acá en este momento. Resumido, eso fue lo que sucedió en la Asamblea. Sí. Posterior a la Asamblea hay, y el término lo tenemos correctamente en Olivo, es la impugnación, lo tiene usted, no es impugnación, sino que hay un término jurídico pues más real, pero bueno, para términos populares, digamos, es una impugnación que ustedes hacen ante el registro público da una respuesta, y eso es lo que vamos a querer que nos expliquen en este momento, claro. Olivo, qué ha pasado desde el momento en que ustedes impugnan y qué es lo que ha pasado desde el momento en que el registro público envía su respuesta hacia ustedes y hasta la federación. Muy bien, después de pasar a la asamblea, algunos asambleístas consideraron que no estaban de acuerdo con el criterio emitido por la comisión electoral, que a la vez estaba compuesta por los fiscales. Pasó unos días mientras responsablemente se permitía que la federación inscribiera la personería jurídica, porque no podíamos dejar, o no se podía dejar a la federación sin la personería jurídica, porque imagínense que el giro económico, el giro comercial de la federación, que haría, si se presentaba alguna fiscalización antes de que inscribieran la personería, pues eso podría generar algunas consecuencias muy complicadas. Entonces, responsablemente, algunos asambleístas que consideraron que no estaban de acuerdo con el criterio legal de los fiscales de la comisión electoral, esperaron a que la personería de la federación se inscribiera, y así se inscribió por ahí del 11 de septiembre, por ahí se inscribió esta personería. Después, un análisis profundo que hicieron algunos abogados que conocen la materia de asociaciones y de la ley del ICODER, encontraron algunas disconformidades y ilegalidades que consideraron que la asamblea o la votación debía repetirse. Para esto se conversó con los clubes como la Liga Deportiva Alajuelense, Heredia, Cartago, Grecia y la Universidad de Costa Rica, así como Linafa y Futsala, y estuvieron de acuerdo, porque independientemente quién ganara o quiénes quedaran, en esta vida no importa perder en algo, pero perder con legitimidad, perder con derecho. Tengo una consulta. Cuando usted nos habla de que habían votantes, para ponerle en un término, con personerías vencidas, ¿quién les da la luz verde para que ellos puedan tener un voto dentro de esta asamblea a pesar de que tienen esta situación? Y también, ¿qué reglamento o qué protocolo es lo que rige una asamblea como estas? Porque si se dan esas irregularidades, quieren decir que alguien las permitió. Entonces, ¿por qué se dan? ¿Y quién da luz verde para que a pesar de esa situación irregular que usted está denunciando, lleguen y emitan su voto? Bueno, la asamblea en ese momento estaba siendo manejada por la comisión electoral
que estaba compuesta por los fiscales, que es el órgano que tiene que velar ellos tienen por la el luz cumplimiento. verde. Ellos dan su criterio legal. No, pero la luz verde... Pero ellos dan su criterio legal, exponen que sí pueden votar y dan un criterio y lo exponen ahí, se arma una discusión porque unos dicen que no podía votar. Al final, también le proponen a la Asamblea que voten y votan para que puedan votar esos. O sea, que el criterio de los fiscales o de la Comisión Electoral sea aprobada. Noel, entonces esta situación era de conocimiento de los asambleístas en ese momento. En ese momento. Okay. Y votaron los mismos 3 que en ese momento se les estaba diciendo que no podían votar. El tema era que la Comisión Electoral estuvo mal nombrada, o sea, no hubo Comisión Electoral. O sea, sí hubo Comisión Electoral, lo que pasa es que no hubo un reglamento de elecciones. Ah, ok. No hubo un reglamento de elecciones. ¿Y nunca ha existido? Y nunca existió un reglamento de elecciones. Yo, en mis 8 años que tengo, que fui vicepresidente de la Federación, bueno, 4 años que fui vicepresidente de la Federación de Fútbol, más otros 4 años que me eligieron, y en los procesos electorales que estuve en la Liga de Ascenso, nunca ha existido un reglamento electoral, que debe existir. Para eso hay una comisión electoral. Usted nombra una comisión electoral y lo que no se debía hacer en ese momento era ir a conocer un padrón electoral ese día. O sea, en la asamblea usted llega a votar, no a impugnar o a discutir dentro de la asamblea quiénes sí y quiénes no podían votar. Porque en el reglamento electoral usted tiene que precisamente regular, normar quiénes pueden votar y quiénes no. Inclusive, establecen los estatutos que la misma comisión electoral y los fiscales deben revisar cómo fueron nombrados los asambleístas que van a ir a votar ese día. O sea, que los afiliados, que son 6, que son la UNAFUT, la Liga de Ascenso, LINAFA, Fútbol Femenino, Fútbol Sala y Fútbol Playa, debían demostrarle a la comisión electoral, a los fiscales, la legitimidad de cada uno de los asambleístas y la forma en que fueron a votar ese día. Eso no se dio. Eso no se da. Entonces, de ahí es que 14 asambleístas sienten que no se dio de acuerdo a los estatutos, a la ley del ICODER y a la ley de asociaciones. Entonces se presenta una fiscalización de asamblea ante el Registro Nacional Personas Jurídicas y se exponen uno a uno los hechos de disconformidad por los cuales solicitan que se vuelva a hacer la votación. Los candidatos van a hacer lo mismo. Es más, podrían ganar los mismos y quedar los mismos, pero que queden con legitimidad, que queden a derecho y que queden de acuerdo a la ley. Noel, disculpe, si se vuelve a hacer esta votación y usted nos habla de la ausencia de un reglamento, entonces ¿cómo se va a reglamentar esto? Porque no, es que vamos a ver, en este momento, bueno, presentaron el documento los asambleístas, los que tienen la capacidad jurídica para hacerlo, ¿verdad? O la legitimación, los que son los asambleístas presentan. El documento fue entregado y en el transcurso de 6 días hábiles el registro público les indicó 7 cosas más que debían corregir en el documento inicial. Esto es totalmente diferente a un juzgado, a un tribunal, porque aquí han querido confundir que esto es un tribunal común. Y permítame nada más un tema rápido sobre jurisdicción. La Fedefútbol, el artículo 61 de los estatutos de la Federación de Fútbol dice: Fedefútbol, sus miembros, los jugadores, los oficiales, los agentes de partidos y los agentes de jugadores no llevarán una disputa a los tribunales ordinarios. Y los tribunales ordinarios, en casos como estos, se conoce como el Tribunal Contencioso Administrativo. Y nosotros, o sea, aquí no se ha ido ningún tribunal contencioso. Aquí lo que quiere decir es que la FIFA no va a venir aquí a hacer un alboroto. No, porque esto no es ningún tribunal ordinario. Aquí no se habla de juzgados, ni juzgado primero ni juzgado segundo. Aquí se habla del registro público, sección personas jurídicas, que son los que entonces le dicen a los asambleístas, a los 14, a la Liga Deportiva de la Alajuelense, al Club Sport Herediano, a Cartago, a la UCR, a Grecia, a Linafa y a Futsala: mire, para continuar con este proceso, ustedes deben corregir estas 7 cosas, que eran 7. Por ejemplo, entre ellos no se pagaron 2.000 colones de timbres. Entonces, pagar 2.000 colones de timbres. Ok, y entonces... inclusive, ve qué interesante, le dicen que deben presentar exactamente lo que le presentaron al registro público de sección personal a la Federación de Fútbol y que les devuelvan un documento con la firma de recibido para agotar la vida administrativa. Interesantemente, la Federación se reunió el pasado miércoles 16 de octubre y tomaron una decisión que fue comunicada y al grupo que le presentó eso, agotan la vía y dicen que por conflicto de intereses, tanto el Comité Ejecutivo como la Fiscalía, que es la encargada de
cuidar los estatutos, no se van a referir al tema. Y entonces eso vale como respuesta para el Esto es un caso único, ¿verdad? Por eso es un caso muy importante. Esto, vamos a cumplir 100 años de federados, ¿verdad? En el 2021 la Federación de Fútbol cumpliría 100 años y nunca se ha dado un caso como este. De hecho, es un caso donde hay que ponerle mucha atención, mucho cuidado, porque hay muchos términos jurídicos y legales, porque es como presentar una escritura pública, donde un punto, un número puede ser devuelto un documento. Entonces, este lunes vencía el plazo que le dio el registro público de 15 días hábiles a los que presentaron la fiscalización para corregir, y todo fue corregido y firmado por los asambleístas. Okay. Andrea y Mario, nos quedan 3 minutos, tal vez se les hace, no sé, me imagino que hace rato te estoy viendo que tenés una pregunta para Mario. La pregunta es, ya se presentó esto, llegó una respuesta de la federación, ¿qué opinan ustedes de esa respuesta que da la federación a nivel de grupo? ¿Cómo la discutieron? Sorprendente, no, es una sorpresa porque uno no esperaba, porque al menos la fiscalía, para mí, la fiscalía tenía el deber, como dice los estatutos, ¿verdad?, de alguna manera fiscalizar el orden y cómo se manejan los esperaban otra respuesta. El cumplimiento de los estatutos, ¿verdad? No se da. Pero vea qué importante y qué interesante. Hoy 2 medios importantes nacionales, periodísticos, como La Teja y La Nación, hacen una investigación, salen en los medios digitales, creo que también salen en físico, y hacen una consulta al registro público y les dice el registro público que ellos en 15 días estarán resolviendo para notificar o emplazar a la Federación de Fútbol, inclusive solicitarle libros y sugerirles algunas cosas para que revisar que todo esté acorde a derecho, ¿verdad? Entonces, aquí no importa quiénes son los que quedan, sino que se queda un precedente de que tiene que existir un reglamento electivo, un reglamento interno en este caso, impugnación de asambleas, que no existe, la FIFA sí lo tiene, y que independientemente de quién quede, que se repita, la votación. En esta vida no es malo perder, pero que uno pierda, que se sienta que perdió con legitimidad. Me queda un minuto, o nos queda un minuto. En ese minuto, decirnos qué es lo que va a pasar a partir de este momento. ¿Cuándo tendríamos el panorama de la federación resuelto? Bueno, es un caso sin precedentes. Uno diría que en 6 días hábiles el registro público, sección personas jurídicas, podría estar pronunciándose ya en un término, porque ellos ya conocen, el expediente consta de 62 folios, ya tiene 62 folios, probablemente van a ser trasladados a la federación y la federación tendrá que contestar, y será la federación la que determine si la comisión electoral en ese momento, compuesta por los fiscales, su criterio fue apegado a la ley, de acuerdo a los estatutos, la ley de asociaciones y la ley de ICODER, y si no fue así, probablemente le van a decir a la federación que deberá repetir la votación y le darán un plazo, porque si no van a cancelar la presentación de la personería jurídica. Okay. ¿Verdad? Una federación podría quedarse sin personería jurídica, puede, pero no debe, ¿verdad? No, en serio. Porque no funcionaría y sería muy serio. Pero es un caso sí que hay que prestarle mucha atención, porque es un caso único, histórico, va a ser histórico, en donde creo que el registro público, sección personas jurídicas, va a hacer las cosas apegado, como siempre lo ha hecho en el registro público, totalmente a la ley. Bueno, gracias. Es un tema que está en la palestra y seguirá ahí, ¿verdad? No, yo creo que para finales de noviembre puede haber noticias, ¿verdad? Yo creo que como los días hábiles solo cuentan 5 días, entonces creo que probablemente, si hablamos de 15, estamos hablando de 3 semanas. Entonces yo creo que para finales de noviembre podría haber una respuesta, inclusive dependiendo del tiempo que le den a la federación para contestar. Sorpresa lo que la federación contestó, ¿verdad? Habría que ver qué trámite le va a dar el registro público de sección personal a la respuesta donde agotó la vida la Federación de Fútbol de Costa Rica. Gracias, don Leo. Muchas gracias a todos, y como les digo, esto no es nada personal, esto simplemente es que las cosas se hagan con derecho, que el que gane se sienta tranquilo, que ganó con transparencia, que ganó con legitimidad, y los que pierdan o perdamos, que nos vayamos tranquilos para la casa con el deber cumplido, pero nos fuimos con transparencia y con legalidad, que todo fue como mandan los estatutos, como manda la ley del ICODER y como manda la ley de asociaciones. Andrea, buenas noches, gracias. Buenas noches, Gerardo, buenas noches, Noelio.
Muchas gracias, buenas noches y un saludo para todos los televidentes. A ustedes también, amigos, por habernos acompañado en esta sección deportiva de Costa Rica Noticias, hablando con Olivo Campos. Repito, se le ha instado a la Federación Costarricense de Fútbol, incluso Andrea hizo una gestión, pero bueno, ellos no quieren referirse al tema de momento, cosa que respetamos, y tenemos la versión del grupo que encabeza don Jorge Hidalgo a través de Olivo Campos, quien ha sido denominado o autorizado como vocero en este caso. Gracias, vamos a estar atentos a esto de la Federación, sin duda alguna. Que la pasen bien, buenas noches.